Le damos la cordial bienvenida a todos los que nos siguen por nuestro sitio web, a la Iglesia La Misericordia de Dios es Infinita. Una vez más les seguimos invitando para que nos visiten a la www.lamisericordiadeDiosesinfinita.com. A todas esas personas que nos han dejado sus mensajes, les damos gracias y el que el Señor los bendiga. En especial a mi hermano Rafael y Cristian, allá en Nicaragua. Que Dios me los bendiga. En esta ocasión vamos a llevar una enseñanza que hemos cogido del Evangelio de Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: ahora gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Entramos en oración. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos desde este momento, Señor, y seas tú, Padre Santo, llevándonos, Padre, a través de esta enseñanza como tú quieres, Señor, como tú lo deseas, Padre, para que esta palabra, Señor, quede en lo más profundo de las fibras de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, así sea, Padre. Queridos hermanos, hemos visto que la palabra del Señor nos edifica sobremanera. A esta enseñanza la hemos titulado el sufrimiento de la Iglesia. O por qué no decirlo, sufrir para ser edificados. En varios pasajes de la Biblia nos enseña que la edificación del cuerpo de Cristo requiere cierta medida de sufrimiento. El Señor no eximió del sufrimiento a ninguna persona. El Señor nos concede el sufrimiento como una bendición. El sufrimiento es pasajero. Los que escapan del sufrimiento lo tendrán después eternamente. Pero los que abrazan ahora por el amor del Señor, después no sufrirán daño de la segunda muerte. Así lo habla en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Este versículo que nosotros hemos escogido para esta enseñanza, que está en Colosenses capítulo 1, versículo 24, Pablo empieza mencionando este misterio del sufrimiento de Cristo, reproducido poco a poco en la Iglesia, en función de la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Colosenses, y lo vamos a repetir nuevamente, para que nosotros podamos seguir desglosando estas líneas. Y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Claro que el padecimiento de Pablo no era como el de Cristo. El padecimiento de Cristo es un padecimiento expiatorio, todos lo sabemos. El padecimiento de los miembros de Cristo es edificatorio. El padecimiento del Señor es para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos y perdonarnos. Pero el padecimiento nuestro, el que nosotros sentimos, es para la edificación del cuerpo de Cristo.
Existe un padecimiento necesario para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que tomar, podríamos decir, el toro por los cuernos. No huir, sino como dice el Señor Jesús, afirmar nuestro rostro e ir directo a Jerusalén, aún sabiendo lo que acontecerá en Jerusalén. Como Pablo también lo hizo lo mismo que nuestro Señor Jesús. El mismo Espíritu de Cristo que dirigió a Cristo a Jerusalén, dirigió también a Pablo a Jerusalén. Y el Espíritu Santo le decía lo que ahí le debía acontecer. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 20, versículos del 22 al 23. Jesús también sabía que el Espíritu le dijo a él lo que había de acontecer en Jerusalén. Pero él afirmó su rostro y estuvo dispuesto a encarar el sufrimiento que le esperaba, porque era necesario. La palabra del Señor dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, versículo 22. Es una necesidad que pasemos por sufrimientos, es necesario, seamos valientes, porque esto nos ayudará mucho. El apóstol Pedro decía que, puesto que en Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. ¿Para qué es el padecimiento, queridos hermanos? Para terminar con el pecado. Una cosa es que Dios nos perdone de los pecados y otra cosa es que Dios trate con el pecador, que somos nosotros. Los pecados es lo que hicimos, eso es perdonado, pero lo que somos tiene que ser tratado, tiene que ser cambiado, y para eso es necesario el sufrimiento. Ni siquiera Dios se eximió del sufrimiento. Cuando Dios creó al hombre, Él sabía que le causaría dolor. Lo dice claramente en la Escritura en Génesis, allí antes del diluvio universal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Usted lo encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice, le dolió, que sufrió a Dios haber hecho al hombre. Pero igual lo hizo. Y no fue que el hombre le sorprendió. No. Dios ya conocía que iba a haber una rebelión por parte del hombre. Dios ya conocía otras rebeliones anteriores. Dios ya conocía la rebelión de Satanás y de una tercera parte de los ángeles. Sin embargo, Dios mismo se sometió al dolor que le provoca su creación rebelde. Dios se sometió a ellos, hermanos. Y si Él mismo, el mismo Señor, el Dios de todas las cosas, el Creador, Él mismo, se sometió a ese sufrimiento, ¿qué queda para nosotros, hermano? Hágase esa pregunta usted ahí mismo. También el Señor Jesús dijo respecto a esto: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, o sea, refiriéndose a la cabeza del cuerpo, en el seco, ¿qué no se hará? Esto usted lo encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 31.
Entonces, hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ahora, las tribulaciones no empiezan con el mundo. Claro, el mundo nos atribula, pero Pablo dice también, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Eso usted lo encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 al 6. El mundo será atribulado para atribularnos, ¿verdad? Pero las tribulaciones a veces comienzan al interior de la iglesia. El Señor tipificó muy claramente que para la iglesia sea edificada tiene que pasar por sufrimientos. Sigamos leyendo lo que Pablo dice aquí en nuestro texto base. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Este padecimiento, de la iglesia no es expiatorio, hermanos. El expiatorio es del Señor Jesús, pero es padecimiento para edificación de la casa de Dios. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Note esa palabra, hermano. Las aflicciones de Cristo por su cuerpo. No dice aquí que le faltan aflicciones a Cristo, sino que a nosotros nos faltan las aflicciones, del monto de las aflicciones de Cristo. Volvamos a leer el pasaje. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. No dice que le faltan aflicciones a Cristo, no, eso no está diciendo. Al que le falta es a mí, a ti, a Pablo y a quienes le quieren seguir a Cristo. Nos falta que en nuestras carnes se cumplan las aflicciones de Cristo. Esa es la carga de Cristo. Cristo se aflige. Cristo intercede por nosotros. La carga de Cristo por nuestros pecados, por nuestra forma de ser, por nuestros problemas, por nuestras liviandades, etcétera, etcétera, hermanos, por todos nuestros deslices en la vida, hermanos. Son sufrimientos a Cristo. Y Él delega, comparte su sufrimiento con su pueblo. Te lo pone en el corazón, te lo pone en el espíritu, para que tú sufras con Cristo, intercedas, llores, te humilles a favor de la iglesia en unión con Cristo en nuestra carne, como en el caso de Pablo. Es también en el caso del resto de los hermanos del cuerpo. Cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. O sea, todavía faltan aflicciones. Cristo está a la diestra del Padre. Él ya tuvo las completas aflicciones consumadas en la cruz, hermanos. Y todavía está intercediendo, y ahora nosotros ya no para expiación, sino para edificación, hermano, del cuerpo de Cristo. Somos partícipes con Cristo de los padecimientos, y los padecimientos de Cristo tienen el objetivo de la edificación del cuerpo de Cristo. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Fíjese en esa frase, hermano. Pablo no está diciendo aquí que no fue consumida la obra en la cruz. No, hermano.
La obra objetiva de la redención, de la expiación, la propiciación, fue completada, consumada en la cruz. Pero ahora se trata de una participación subjetiva de nosotros en Cristo, hermanos. El Cordero no solo tenía que ser sacrificado y derramar la sangre, el Cordero tenía que ser comido. Tenemos que alimentarnos el Cordero con hierbas amargas. Les invito a que vean Éxodo capítulo 12, versículo 8. Esta disposición a sufrir, hermanos, esto es lo que por el Espíritu quiero enfatizar en este día, para que estemos bien dispuestos, porque si no tenemos la disposición de sufrir, nos vamos a asustar, nos va a causar estupor y va a ser muy rápido. Dice el hermano Pedro que tenemos que estar armados con la disposición de sufrir, que él no está dispuesto. El que no está dispuesto, hermanos, a sufrir, está desarmado, como la palabra lo dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, bueno, entonces ya no tengo que sufrir. Si Cristo murió por mí, ya tengo que estar solamente alegre. No, eso no es lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armaos del mismo pensamiento, una mente renovada, con un nuevo pensamiento, ya no de esclavitud, hermanos. Pues a quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, hermanos. De manera que si uno no está con ese pensamiento, con esa decisión de soportar lo que venga, lo que sea necesario, vamos a estar desarmados. Nos van a coger de improviso. El primer viento frío nos va a desarmar. Para no ser derribados, tenemos que saber que el Señor habló muy claro, hermanos, que para cooperar con Él tenemos que estar dispuestos a pasar por distintos sufrimientos. Como les digo, hermanos, los sufrimientos no empiezan allá afuera, digamos con el anticristo, no, hermanos. A veces empieza con el sufrimiento de mi esposa y de ella conmigo, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. El de los santos empieza conmigo, hermanos. Esto es necesario que lo atesoremos dentro de nuestro corazón. La mira se ponía entre los pechos, dice en Cantar de los Cantares: mi amado es para mí un manojito de mira que reposa entre mis pechos. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 13. La mira se usa para embalsamar la muerte, hermanos. La mira es para negarnos a nosotros mismos, considerarnos muertos en la cruz. Es la amargura del sufrimiento. Y esto lo podemos ver, hermanos, en la edificación, en la tipología, hermanos. El Señor, cuando tipificó la edificación de su iglesia, habló del sufrimiento. Fijémonos, por ejemplo, que en la primera de todas las figuras de la edificación de la iglesia es la creación de Eva. En el original hebreo del Génesis dice: y de la costilla de Jehová, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 22.
Pero para que Eva pudiera existir, Adán tenía que pasar por un sueño profundo y le tenían que quitar una costilla. Veamos otro ejemplo, hermanos. Veamos el ejemplo de los patriarcas. La tipología de la iglesia en los patriarcas. Abraham tuvo que pasar por problemas. Isaac tuvo que pasar por problemas también. Isaac cavaba un pozo y Dios permitía que sus enemigos se lo cegaran de nuevo. Cavaba otro pozo y tenía altercados y discusiones, hermano, y tenía que seguir cavando. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 26, versículos del 17 al 33. Nosotros a veces, bueno, cavamos pozos. El Señor nos comparó con un pozo, que nosotros también somos un pozo, que Él es el agua del pozo. Él dijo que es como el agua que salta en un pozo. Ese pozo somos nosotros, hermanos, y su Espíritu es el agua que salta. Lo podemos ver esto en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, hermanos. Para quitarle la bendición, tenemos que nosotros no debemos pasar por alto, hermanos, la maquinaria que tiene el enemigo. Nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos. El Señor, podríamos decir, está limpiando ese pozo que somos llenos de cieno e impurezas. Nosotros, para que el agua fluya, para que ríos de agua viva corran por nuestro interior, hermanos. Pero el enemigo, como les digo, quiere dañar, cegar, quiere estorbar, quiere obstruirla, quiere estancarnos, hermanos. Isaac cavó un pozo y los enemigos lo cegaron. Eso quiere decir que el diablo se enoja cuando tú estás en el Espíritu. Cuando salimos muy feliz de una reunión cristiana en el Espíritu, y ya tiene preparada una trampita, hermanos, para quitarle la bendición. Al principio te quita la bendición. ¿Por qué? Por una tristecita, que alguien no te saludó, que te miró mal, que esto, que aquello, y tantas cosas que ponemos pretexto. Y ya en vez de estar felices, de estar alegres, de estar fluyendo en el Espíritu, estás herido, estás amargado, estás obstruido. Nuestro pozo ha sido cegado, hermanos. Pero ¿qué hizo Isaac, hermanos? Él es nuestro ejemplo. Él es el hijo de Abraham, es la figura de Cristo, simiente de Abraham, que salvó a la iglesia. ¿Qué hizo Isaac, hermano? Cavaron un pozo y se lo cegaban, recuerden, de nuevo. Y cavó pozos hasta que no más pudieron taparlo. El Señor lo prosperó, hermanos. Por eso, hermanos, es importante tratar con nuestros sentimientos. Eso es lo que el Señor está haciendo por nosotros. Permite que el diablo pueda venir a cegar el pozo. Pero el Señor quiere que no nos quedemos enterados, que continuemos cavando otro pozo. Y si lo vuelven a cegar, pues volvamos a cavar otro pozo. Y así hasta que nadie se atreva ni siquiera a topar nuestro pozo, nuestro interior, nuestro corazón. Porque tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de él emana la vida, hermanos. Para que el fluir del Espíritu Santo pueda continuar superando todos los sentimientos que tenemos camuflados, escondidos por ahí, hermanos. El Señor sabe que somos tan sentimentales, tantas cosas nos afectan, somos tan quisquillosos, hermanos, tan complicados. Somos como esos caballos
que si los tocan un poquito enseguida saltan y relinchan, hermanos. Esos caballos indomables, chúcaros, hermanos. A ese caballo que salta cuando lo tocan un poquito, a ese sabe que le viene, hermano. Le viene fuerte, le viene cabresto, le van a amarrar, va a pasar por el lazo, por encima de un árbol, lo van a sujetar, hermanos, lo van a estirar, lo van a domar, hermanos. Y eso pasa con los caballos indómitos en la vida real. Los doman. Si nosotros somos tan problemáticos y por cualquier cosita ya saltamos, somos un poco indómitos, hermanos, que necesitamos el tratamiento. Ahora, no es que Dios esté en contra de nosotros. El Señor está a favor de nosotros y por eso nos toca, porque somos sus hijos. Son los bastardos, hermanos, los que no son castigados por el Padre, los que no son disciplinados. Eso lo podemos ver nosotros en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 8. Pero Dios azota a todo el que recibe por hijo. Todo verdadero hijo pasará por la disciplina del Padre, y la disciplina es una bendición de Dios. No que sea agradable. Dios no dice que sea agradable, hermanos. Dice la palabra de Dios, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Usted esto lo encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 11. La palabra es tristeza. No tristezas de muerte, es tristeza de reconocernos en nuestra miseria, nuestra bancarrota espiritual, hermanos, y tener que ser heridos, y tener que ser avergonzados, y tener que ser humillados, pero para ser liberados, para el fluir de Él. El Espíritu pasa sin que lo estorbemos, hermanos. Que nosotros mismos no seamos piedra de tropiezo para que el Espíritu Santo esté con nosotros, hermanos. En nuestros propios problemas. Porque a veces con nuestros problemas contagiamos a los demás. Por eso, hermanos, la tribulación es necesaria. Entonces la palabra del Señor habla de la necesidad de la tribulación para poder entrar en el reino de Dios. No hablando en el sentido escatológico, no, hermano. Vamos a poner el sentido escatológico a un ladito, hermano. No. Desde el primer siglo hay tribulación para la iglesia. En el segundo siglo continuaba la tribulación. En todos los siglos hay tribulación y es necesaria la tribulación de Dios. Habla de contender con el hombre y debemos entenderle a Dios antes de que venga el juicio definitivo, como en el diluvio, hermanos. Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne. Génesis 6, capítulo 6, versículo 3. Mire esa frase, hermano. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, que el Señor contiende con nosotros. Y a veces nosotros pensamos que es nuestra suegra, que es el vecino. No, hermanos. Dios usa nuestra suegra para contender con nosotros, a nuestro vecino.
Pero Dios utiliza todas esas cosas nuestras, cosas de nuestra vida, para tratar con nosotros. Nunca debemos ver la mano de los hombres. Debemos discernir el cuerpo de Cristo y discernir la mano de Dios detrás de las tribulaciones, hermanos. Que Dios nos asigna a cada momento los sufrimientos, así como los descansos, los días buenos, como los días malos, hermanos. Son asignados por Dios con medida, hermano. Dios es un escultor que está haciendo una medida. Él utilizó muchas figuras para mostrarnos lo necesario del sufrimiento. No hay Eva sin herida en un costado. No va a fluir el agua sin vencer todas las obstrucciones. Tenemos que vencer todas las obstrucciones. El diablo quiere obstruirnos. No debemos descuidarnos. Y nosotros nos vamos a levantar de nuevo y no vamos a permitir que nada obstruya el fluir del Señor en nosotros. Ninguna tristeza, ninguna humillación, ningún sufrimiento. Tenemos que saber que fuimos llamados a ser valientes en este sentido. Vamos a ver, hermanos, también este tratamiento de Job. Fíjese en el caso de Jacob, perdón. Fíjese en el tratamiento de Jacob, hermano. Antes de ser Israel, era Jacob. La palabra Jacob significa suplantador. ¿Qué es un suplantador, hermanos? Podemos verlo en Génesis capítulo 27, versículos del 18 al 30. Suplantador era una persona muy astuta. Nosotros tenemos nuestra disposición natural muy astuta, hermanos. Dios nos conoce. Lo que no nos conocemos a nosotros mismos, somos nosotros. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, hermanos. Pero Dios nos conoce muy bien. Pero de todas maneras, Dios nos ama. Dios nos escogió. Pero no nos va a dejar como lo que somos. Él nos va a transformar. Y no con pañitos de agua tibia. Claro que no, hermanos. Con pañitos de agua tibia es muy difícil transformar a alguien. Entonces, Él nos transformará por medio del tratamiento. Él dijo: Jacob, tú vas a ir de esta tierra. Y yo le dije a tu padre que se quedara en esta tierra. Y ahora tú te estás yendo, pero yo voy a ir contigo detrás y te voy a volver a traer a este lugar. Podemos esto ver en Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 15. Y Dios fue con Jacob. Jacob quizás no entendió bien: ah, Dios está conmigo. Pero Labán le cambió el salario 10 veces. Lo podemos ver en Génesis capítulo 31, versículo 41, hermanos. Pero Señor, ¿no dijiste que estarías conmigo? Exactamente a través de la mano de Labán es que estoy contigo. ¿Por qué? ¿No ve que él era un tramposito? ¿No ve que él hizo muchas trampas, muchas marulladas, podríamos decir, allá a Labán? Y arregló lo de las varas para quedarse con el negocio de su tío. Lo vemos en Génesis capítulo 30, versículo del 37 al 43. Entonces su tío no le pagó lo que esperaba. Le tenía que pagar
digamos 50 y le daba 30. Le tenía que pagar 30 y le daba 20. O sea que Jacob se encontró otro igual que él, o peor. Por eso dice, con la vara con que medimos, ya usted sabe, hermanos. Hermanos amados, esto es algo que Dios utiliza para tratarnos. Dios nos pone con personas, pueden ser nuestros mismos hermanos o parientes, para tratarnos. Dios nos dice, como dice el hermano Guachemaní, nos paga con nuestra misma moneda. A veces nosotros hacemos una cosa a otro y no nos damos cuenta de lo que hacemos. Entonces Dios permite que otro haga la misma cosa y decimos que nos está haciendo algo muy terrible, hermanos, y nos quejamos airadamente. Pero si es lo mismo lo que tú hacías. No, yo hacía más suave. No, más suave no, él fue el más suave. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta que yo había sido tan duro hasta que fueron duros conmigo mismo. Entonces Dios dice y hace que nos traten a nosotros como nosotros tratamos a otros, para que nos conozcamos, hermano, porque es que nosotros por naturaleza tenemos medidas diferentes. A los demás los medimos con una vara terrible, pero nosotros hacemos la misma cosa, hermanos, y no medimos, y nosotros nos medimos con una vara chiquita y no medimos con la misma vara. Esto lo podemos ver en Lucas manifestándose en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 6, versículo 38. Entonces Dios, para hacernos conocer con qué vara es que nosotros medimos, utiliza personas, hermanos, que nos midan con la misma vara o con una varita más durita. Es decir, que Dios quiere que nos conozcamos a nosotros mismos y tengamos temor de nosotros mismos para que podamos huir de nosotros mismos. Mientras no tengamos que temer a nosotros mismos, todavía no hemos recibido la suficiente tribulación, hermanos. La tribulación viene para enseñarnos a temer de nosotros mismos, para ayudarnos a negar a nosotros mismos, para dar lugar a Cristo en nosotros. De lo contrario, nosotros suplantamos a Cristo, lo mezclamos. Cristo nos dice que hagamos A y nosotros hacemos B y C, incluso hasta Z, hermanos. Y le ponemos cuernos y cachos y los llevamos por la derecha para la izquierda, añadimos y quitamos y no representamos con fidelidad al Señor. Le toca al Señor pulirnos y Él utiliza todas las cosas de la vida. Utiliza la salud, utiliza el trabajo, utiliza el empleo, utiliza las relaciones, ya sea con su familia, ya sea las relaciones de trabajo, hasta en la iglesia, hermano. Él va a utilizar todo para atacar nuestro ego y liberarnos de él. Esto lo hace el Señor por amor. Nosotros queremos huir cuando las cosas se ponen peludas, hermano. Cuando ya vemos algo durito, queremos salir corriendo. Pero huir lo único que hace es alargar el tratamiento y hacerlo más severo, hermanos. Lo mejor es tomar el remedio amargo de un tiro, de un solo trago, y ya se lo tomó, hermano, y listo. Y va a hacer efecto, usted va a cambiar. Ese sufrimiento ha sido para edificación. Pero si usted no quiere tomarse ese remedio, le va a seguir doliendo, le va a seguir hinchando, le va a explotar, etcétera, tantas cosas que le puede pasar. Hay que tomarse el remedio amargo y ya, hermanos.
porque si no el Señor le va a duplicar doble tasa, hermano. El Señor nos desinfla, hermanos, si Él trabaja con nuestro ego. Hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermanos, es contra el diablo, hermanos. Ver en Efesios, hermanos, nosotros podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero el diablo tiene que pedir permiso y solo puede tocar hasta donde Dios lo permite. Dios puede usar al diablo para tratarnos. No le dijo así a Pedro. Pedro pensaba que era el mejor que los otros discípulos y él le dijo al Señor: aunque los otros, refiriéndose a los apóstoles, te nieguen, yo no te negaré. Cuando dijo los otros, esos son los otros apóstoles. Yo soy más fiel que todos, yo no te negaré. Mi vida pondré por ti. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 14, versículos 26 al 31, hermanos. Eso era lo que sentía Pedro y estaba seguro. Él creía que él era así. Él no sabía cómo era, hermanos, no se conocía él mismo. Pero el Señor sí sabía cómo era Pedro. No necesitó traerle a un torturador o a un gladiador romano. Simplemente utilizó a una mujer de servicio y le dice: ah, tú eres también de ellos. ¿Se acuerdan? Pero Pedro enseguida lo negó. Y con maldición lo negó, hermanos. Hasta 3 veces, hermanos. Esto lo puede ver en Marcos capítulo 26, versículos 69 al 75. Creyó que iba a poner su vida. Ni siquiera lo estaban torturando todavía. Y el Señor le dijo que esto le iba a pasar. El Señor permitió esas cosas para que él se conociera a sí mismo, para que él no se creyera ser lo que él creía, sino que se humillara y dependiera de la gracia del Señor solamente. Pero Pedro porfiaba e insistía, y nosotros también, nosotros porfiamos. Entonces le toca al Señor desinflarnos. El hermano Pablo fue desinflado constantemente y lo sabemos. Cada vez que se iba a enaltecer, ¡hey! Pss, pss, ahí, ese aguijoncito constantemente lo desinflaba. ¿Para qué? Para que no se enalteciera, se humillara, supiera que en sí mismo no era nada y que todo dependía de la gracia de Dios. Es por eso, hermanos, que el Señor utiliza hasta un martillo para edificarnos, hermano. ¿Acaso el Señor no dijo: el martillo a martillo se hará el candelero? Cuando el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo a fin de que hiciera determinados instrumentos, por ejemplo el candelero, el Señor representó los sufrimientos que hay en él. Le dijo: mira, el candelero lo vas a hacer a martillo. ¿Qué significa el martillo, hermanos? Que vamos a ser martillados y martillados hasta coger la forma que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Hasta estar a la forma que el Señor lo desea. Espera, nada nos da la forma sino el martillo, hermanos. Nada nos moldea sin que haya una fuerza interna en nosotros que nos esté martillando. Y eso lo hace nuestro Señor. Nos pone en forma, sino el martillo. Él no lo ocultó.
Y está escrito, hermanos, a martillo se hará el candelero. El candelero es la iglesia que el Señor utiliza, hermanos, para poder tener la iglesia como Él quiera. Vamos a ser martillados por el Señor, pero claro, Él va a utilizar a mi hermano, a mi hermana, a mi tía, hasta el gobierno, lo que fuera. Él puede utilizar a quien quiere, hermanos. Cuando estemos sintiendo ser martillados, hermanos, por favor, no mires el martillo. No miremos a quien lo usa, sino mira al quien lo permite. Porque si chillamos, lloramos mucho, entonces nos los va a dar por cuotas, poco a poco. Y eso se alarga, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo David? Le dijo al Señor: Señor, yo prefiero 3 días en tus manos, porque tú eres misericordioso, que 3 meses en manos de mis enemigos. Usted lo puede ver esta historia en Primera de Crónicas capítulo 21, versículos del 7 al 13. Mejor que el Señor haga las cosas rápidas, hermanos, con nosotros, y no tenga que usar largo tiempo, como una gotera continua, un sufrimiento constante para que seamos transformados. El martillo significa golpes, significa sufrimientos. Pero hermanos, somos sus hijos y Él está determinado a hacer con nosotros lo que Él quiera. Claro, Él no va a cometer con nosotros para siempre. Si nos molesta mucho lo que Él está haciendo, pues nos quedamos fuera de sus planes. Si no queremos esa disciplina, si no queremos ser transformados a base de sufrimiento, nos quedamos fuera, hermanos. Pero si no quieres quedarte por fuera, sometámonos al tratamiento, sometámonos al orden. Ser molidos, amasados y horneados, hermano. Uno pensaría: estoy en la iglesia, qué fácil es la vida de la iglesia, qué lindos los hermanos, cómo cantan, qué lindo que alaban al Señor, qué lindo el coro, qué lindo es todo, qué hermoso, mi hermanito querido. No pienses que eso es así tan fácil, no, hermano. El Señor dijo que el pan de la propiciación es otro ejemplo de la vida de la iglesia. Se hace flor de harina. La flor de harina no sale así tan fácil, hermano. Cada granito tiene que ser molido, y estamos para ser molidos unos con otros. Qué fácil es escapar y salir huyendo. Uy, hermano, es muy difícil. Mejor yo me voy. Pero no, mi hermano. Justo estás ahí para ser molido con tu hermano. Y ya estando molidos unos con otros, la cáscara, que es nuestro ego, se cae después de la molienda. La cáscara no se cae antes de la molienda, sino después de la molienda. Tienes que entender eso. Se separa esa cáscara dura y ahí sí se muele bien el trigo, hermanos. Y sí queda flor de harina. Y después viene otra. Ya no la molienda, sino la amasada, hermanos, para hacer un solo pan. Y después viene la horneada, hermanos. Y ninguna de estas cosas, ninguna de esas fases para hacer el pan causan risa. No, hermano, causan aflicción, hermano.
Estas cosas no son fáciles. Ser molido no es fácil. Ser amasados con los demás hermanos como un pan no es fácil. Ser horneados, pasar por el horno no es fácil. Pero así es que resulta el pan de la propiciación. La vida de la iglesia, que es la propuesta de Dios al mundo. Si nosotros nos escapamos, no vamos a quedar en el pan. Vamos a quedar por fuera. Tenemos que aceptar que Dios nos ama y nos está tratando en la molienda, en la amasada y en la horneada, hermanos. No hay que ser cobardes ante la molida, ni ante la amasada, ni ante la horneada, hermanos. Hay que aceptarlo, hay que entenderlo, hermanos. El que guardarse su vida, o sea, el que no se somete a la molienda, ese la perderá, hermanos. Pero el que pierde por causa del Señor, la ganará. Esto lo podemos ver y ayudarnos en Mateo capítulo 16 del 25 al 27. Entonces, queridos hermanos, estemos dispuestos a pasar por todos estos procesos que el Señor bien gráficamente los muestra para que no seamos sorprendidos. Él dijo: ya os lo he dicho antes. Viene la hora en que harán esto con ustedes, esto y esto, pero ya se los dije. Somos bienaventurados si por la justicia del Señor somos rechazados, abofeteados, o lo que fuere, hermano, o lo que nos pase. Entonces, hermanos, seamos realistas en cuanto a la vida de la iglesia. Si Dios nos puso unos con otros para perfeccionarnos, Dios hace que coincida el defecto de otro con el defecto tuyo, a fin de que se pula uno con el otro. Dios utiliza mi pecado para perfeccionar al otro, y el pecado de otro para perfeccionarme a mí. No es que Dios apruebe nuestros pecados, nuestras deformaciones, pero las utiliza para pulirnos unos a otros. Esto lo digo para que Dios nos conceda la gracia de ser valientes y de no huir, hermanos, de no irnos, de no soltar la toalla. Está ahí, está la cosa caliente, bueno, está bueno, pero Señor, no es tan difícil con esta hermana, con aquella. Puras críticas, hermanos. Tú eres hija, tú eres hijo de Dios también. Somos hermanos. Dios está trabajando con cada uno de nosotros porque Él nos ama. Hermanos, este es el camino. No seamos flojos, hermanos. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser valientes, como el Señor que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, donde iba a ser humillado, donde iba a ser crucificado. Pero eso era necesario para que Dios tuviera su iglesia. Y así también Pablo estuvo dispuesto a padecer también por la iglesia, para que haya iglesia, y nosotros para que Dios tenga iglesia. Tenemos que estar dispuestos a padecer, porque el grano que no muere se queda solo. Y así somos egoístas, huimos de la comunión de la iglesia y nos quedamos solos, intactos, ahí guardándonos todo lo nuestro. Que el que gana su vida la perderá, pero el que pierda por causa del Señor la ganará. El grano de trigo, si no muere, se queda solo. Tenemos que aprender a morir para ser molidos y amasados con los demás y ser cuerpo de Cristo. Amén. Es tiempo de orar.
incline su rostro ahí donde usted está. Amantísimo Padre Celestial, ayúdanos a pasar esta tribulación para ser edificados, Señor, para que conjuntamente contigo, mi Dios amado, podamos crecer conforme dar a Cristo, mi Dios eterno. Te damos las gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, entender esta palabra, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.